Buenas tardes, qué alegría poder estar nuevamente aquí unidos. Miércoles más de la doctrina bíblica. Es tan importante que podamos estar estudiando la doctrina, ¿verdad? Porque es el que nos ayuda en nuestro caminar cristiano, la doctrina bíblica. Sabemos que la doctrina nos salva, pero si por una falsa doctrina sí se pueden perder las personas. Y bueno, vamos a empezar poniendo este tiempo en manos de Dios, pero también queremos darle las bienvenidas a todos los que se están uniendo o que se van a unir después a, a a este video, que también posteriormente se subirá a YouTube y ahorita, pues gracias a Dios que tenemos esta plataforma para poder estar unidos, aunque estemos en casa cada uno de nosotros, pero Dios está aquí en medio de nosotros. Y le damos muchas gracias a Dios en esta tarde por este maravilloso miércoles que podemos estudiar su doctrina. Pues vamos a orar poniendo todo este tiempo en manos de nuestro Dios. Todos ustedes sean bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Si tú ya te estás conectando, trae tu Biblia, trae tu cuaderno, trae tus notas para que podamos estudiar. Y vamos a comenzar esta tarde este estudio en oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Amamos tu palabra, Señor, amamos tu palabra. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Te pedimos en esta tarde que venga tu Santo Espíritu sobre nosotros y nos unja, nos revista, Señor, con tu poder, para que podamos hablar la palabra con autoridad y que sea para la sana edificación del cuerpo de Cristo. Asimismo, Padre, te damos muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, que pues ha extendido su cobertura apostólica sobre todos nosotros y que hemos sido pastoreados, que estamos siendo pastoreados también por él, Señor, para que caminemos en la misma visión basado en estas enseñanzas apostólicas y de tu palabra, Señor, basados en las enseñanzas apostólicas y en la palabra de Dios, en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, te damos gracias por los que estamos aquí reunidos, Señor, y que venga esa revelación de parte de tu palabra para que al entenderla la podamos poner por obra y cuando venga el Señor Jesús por nosotros nos haya dando mucho fruto. Y Señor, y la podamos poner por obra. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, el tiempo sigue pasando, apenas tenemos tiempo. Vamos a hacer un breve resumen de las 4 clases anteriores, pero ya yo espero que con el favor de Dios en esta clase, que es la 5ª de la autoridad espiritual, la podamos terminar. Así que, pues le damos gracias a Dios en este día que nos permite estudiar otro tema más de la doctrina bíblica, la cual es un fundamento en nuestro caminar cristiano, que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios para que no seamos como niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, sino que andando y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza y esto es Cristo.
Y pues damos gracias a nuestro Dios, como bien decíamos en la oración por nuestro amado apóstol Sergio Enrique, que nos da las semillas a nosotros los pastores para que la desarrollemos, para caminar en la misma visión y que a la luz de la palabra de Dios vayamos siendo cambiados para ir de gloria en gloria hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Así es que hoy, pues vamos a comenzar, es la quinta clase de la autoridad espiritual, por eso puse ahí la autoridad espiritual 5. Y vamos a hacer un brevísimo resumen de las anteriores, recapitulando esta clase. Y aquí vemos que Dios es el único gobernador soberano del universo y tiene toda autoridad. Es lo que vez tras vez hemos estado repitiendo y también pues estos estudios no son exhaustivos, hay mucho más que hablar, pero para ir sembrando esta semilla en nuestros corazones. Ahí en el Salmo 62:11 dice, una vez ha hablado Dios, dos veces he oído que Dios es, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Y en el Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono, porque Él es el Dios soberano, y su reino domina sobre todo. Y su reino domina sobre todo. Entonces le damos gracias a Dios por todo esto. Y Él es soberano, pero ha delegado su autoridad a diferentes personas con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre los pueblos, porque debe de haber un orden. En Romanos, en el libro de Romanos vemos esto y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De esto también hoy vamos a tocar otro poquito. Y este principio es fundamental, por lo que es importante entenderlo, pero conforme a lo que nos habla, nos dice la preciosa palabra de Dios. Entonces, la Biblia menciona que desde tiempos antiguos Dios delegó de su autoridad a diferentes personajes, de los cuales hemos estado hablando algunos, con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre pueblos, pero debido al mal uso que le dieron a alguno de ellos, ¿a qué le dieron mal uso? A la autoridad que Dios les había dado, Dios les quitó esta autoridad, desechándolos de su presencia. Y Dios siempre ha delegado su autoridad porque Él es el soberano de la creación, Él es Dios. Y de muchas formas, en otros tiempos, Dios ha delegado de su autoridad. Esto nos lo dice claramente en Hebreos 1, capítulo 1 y versículo 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿a quién? A los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Pero ahora ha delegado toda autoridad, como lo vemos, a su Hijo Jesucristo, quien es el heredero de todo. Entonces, Él ha delegado esta autoridad a su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo triunfó con poder sobre las potestades y antes de ascender a la diestra del Padre, delegó esta misma autoridad a su iglesia. Como lo hemos visto ahí, como dice en Mateo 28, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, ¿a quién le ha dado toda autoridad Dios? Al Señor Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Id pues, nos está enviando a nosotros la iglesia, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles, aquí está el discipulado, a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, que yo estoy con vosotros, qué promesa tan maravillosa, hasta el fin del mundo. Es entonces esta tarea de los hijos de Dios, hacer buen uso de la misma autoridad que nos ha sido dada para cumplir el propósito divino y beneficiarnos de este don que es inmerecido. Es un privilegio poder servir al Señor y le damos muchas gracias, pero como vemos, es un don inmerecido. La palabra autoridad se deriva de la raíz griega exousia y que significa poder de decisión, libertad de hacer continuamente un favor, la facultad de dar permiso para hacer algo. Una persona que tiene autoridad es la que manda y es la que da permiso. Entonces aquí como vemos, y aquí como dice, la facultad de dar permisos para hacer algo, influencia y poder para reglamentar, gobernar. Es que por eso Dios levanta personas en autoridad, tanto aquí en esta tierra como hay también autoridades espirituales para que haya un orden, porque si no hay una cabeza, pues cada quien hace lo que quiere y no vamos a avanzar ni a llegar a una unidad y cada quien va a hacer lo que quiere. Entonces debe de haber una autoridad. Aquí dice para gobernar, reglamentar, dirigir o ordenar y la facultad de delegar esa autoridad en otras personas. Personas levantadas en autoridad tienen la facultad de delegar la autoridad a las personas que están bajo su mando. Esto también lo vimos en las clases pasadas. Imagínense que en el tráfico, en el tránsito, no hubiera semáforos. ¿Se imagina que no hubiera semáforos? Accidentes, y así hay reglas que no obedecen y reglamento y hay accidentes serios. Imagínense si en algunas calles de vía principal no hay semáforos rojos, pues como si aún así hay mucho caos a veces en el tránsito. Entonces es por esto que el Señor ha puesto estas autoridades para dirigir o ordenar y para que haya un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, las personas que ejercen autoridad no deben abusar de ellas para cometer actos injustos. El Señor levanta personas en autoridad, pero no para que abusen de esa autoridad o realicen actos injustos. Y se mencionaron algunos ejemplos muy claros de esto. Mencionamos aquí de ejemplos de mal uso de autoridad y lo hemos visto en otras clases también para atrás. Está Luzbel, que se rebeló contra el gobierno, contra la autoridad de Dios, que teniendo poder, buscó más poder. Él se quería hacer semejante a Dios y no estaba satisfecho de la autoridad que le había sido dada por el Señor y revestido de esa autoridad que Dios le había dado, buscó ser igual a Dios, rebelándose porque no se sometía. Y los que no se someten están rebelándose a la autoridad de Dios, llevándolo esto a su caída. Eso lo vimos en Ezequiel 28 y Isaías 14. Eso es un resumen. También vemos que Adán fue otro ejemplo de mal uso de autoridad. Y Dios creó a Adán y a Eva dándoles autoridad para gobernar, porque Dios es el que delega autoridad en el jardín del Edén, pero su desobediencia al mandato de Dios les llevó a la tentación y al pecado. Les llevó a la tentación y al pecado. Entonces, esto es muy importante
de lo que estamos viendo, que es un mal uso de la autoridad que Dios le había delegado. También estamos viendo otro personaje que Dios le delegó al primer rey de Israel, le delegó autoridad, porque ellos pedían un rey y Dios se los concedió. Era un ungido de Dios. Saúl, ungido como primer rey de Israel, pero ya una vez convertido en el rey, usurpó autoridades que no le correspondían. O sea, no guardó obediencia a la autoridad que Dios le había dado, sino usurpó otras autoridades que no le habían sido dadas. Todas esas las vimos en las primeras clases. Y el mal uso, él llegó hasta apostatar irreversiblemente de la fe. Ese fue Saúl. Y ahora también vimos las clases pasadas ejemplo de buen uso de la autoridad. ¿Quién fue? Moisés. Moisés, ahí en Éxodo 3:1, vemos que Dios le dio autoridad a Moisés para sacar a su pueblo de la cautividad. Él tenía un corazón dispuesto para la obra del Señor. Y ahí como lo vimos en el libro de Hebreos, y él fue fiel a Dios. O sea, él hizo la voluntad de Dios, obedeció y llevó a cabo esta autoridad que Dios le había dado. Y aquí en Hebreos 3:2 dice, y él fue fiel a Dios, esto lo dice la palabra de Dios, tal como Moisés fue fiel en la familia de Dios. Moisés fue fiel. Es que si vemos aquí el contexto de este versículo, miren, aquí vemos en Hebreos 2:3, en Hebreos 2, versículo 3, dice, Hebreos 3:2, aquí lo vemos, porque él ha sido, o sea, está hablando aquí ya de Jesús, que es mayor que Moisés. Y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó. O sea, Jesús fue fiel en todo. Y el que ahorita estamos hablando también es que Moisés fue fiel en la familia de Dios. Por eso ahora sí ya se ve así el contexto, tal como Moisés fue fiel en la familia de Dios. Entonces Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, como Dios se lo ordenó. Así que Dios le delegó autoridad para realizar trabajos específicos y se vieron los resultados. Los vimos todos esos, los resultados buenos que tuvo Moisés. También vimos en otro momento el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo supremo en todo. El Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir en todo. Y aquí como vemos en Mateo 3:15, y respondió Jesús y les dijo, ¿a quién estaba hablando aquí? A Juan el Bautista. Le dijo, porque Juan el Bautista no lo quería bautizar, le dijo, más bien tú me tienes que bautizar a mí. Y él le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí que los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Entonces el 17, como vemos, y aquí que se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo, está con H mayúscula, con letra mayúscula, amado, en quien me he complacido. O sea, y al Señor Jesús le fue dado toda autoridad, como lo leímos hace un momento en Mateo 18, ahí que lo tengamos bien presente. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto fue justo antes de su ascensión, que el Señor Jesús lo dijo. Toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra al Señor Jesús. Estamos viendo usos de autoridad que Dios ha delegado y
Dos ejemplos de buen uso de la autoridad. Ejemplo supremo, Jesucristo. Y aquí, como vemos, Jesucristo tiene absoluta autoridad. Él tiene la total autoridad, soberana, señorío, sobre todo. Es dado a Cristo en el cielo y en la tierra. Y esto prueba que Jesús es Dios. Es prueba su deidad. Esto lo vemos claramente en Filipenses 2 del 5 al 11. Lo estoy leyendo porque es muy importante que lo recordemos. Ya se explicó en las clases pasadas, pero ahorita nada más para hacer un recordatorio. Por eso lo estoy leyendo y me estoy yendo un poquito más rápido para ver si hoy pues podemos terminar con los otros puntos. Miren, en Filipenses 2 del 5 al 11, ahí vemos cómo Jesús tiene autoridad sobre todo. Y escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no considerando el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Esta humillación que hizo Jesucristo excede todo nuestro entendimiento. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, haciéndose y se hizo, y aquí como dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Él obedeció a Dios en todo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí lo vemos. Esto es muy importante. Filipenses 2:9, miren cómo dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla se va a doblar en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Él es Dios. Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. Entonces, toda autoridad le ha sido conferida a Jesucristo en los cielos y en la tierra. Y aquí ya vamos a empezar con la clase. Miren, aquí ya lo vemos, que algunos principios bíblicos, porque Dios nos da autoridad, y ahí estamos viendo, vamos a ver los principios bíblicos para hacer buen uso de la autoridad que Cristo nos ha delegado. Y como primer principio vemos que no podemos tener ninguna autoridad espiritual si no nos la delegan. Esto se ve bien claro, lo dijo el Señor Jesús cuando estaba ante Pilatos. Él dijo, le dijo a Pilato, ninguna autoridad, miren, por favor, vamos un momento ahí, vamos a verlo, vamos a recordar ese pasaje que es tan importante. Todos son importantes, ¿no? Pero ahorita estamos viendo esta lección. Aquí, no me equivoqué, aquí es esta la que quiero. Hermana Vicky, si tienes Juan 19:11, por favor, para que lo leas. Es ahí el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Sí, la palabra dice así: respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, porque tanto el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amén. Amén. Ahí, como vemos, estaba Jesús ante Pilatos. Él estaba aquí. Entonces, como lo leyó la hermana, aquí lo vemos, 19:11. Dice, Jesús respondió, ninguna autoridad, es lo que acaba de leer la hermana, tendría sobre mí, porque Pilatos, si se fijan en esto, el Pilatos le está diciendo, ¿no sabes que tengo autoridad? O sea, le estaba diciendo, yo tengo autoridad para soltarte
y tengo autoridad para crucificarte. Pero bien dice el Señor Jesús, ninguna autoridad tendría si no se te hubiera sido dada. Aquí, si no se te hubiera sido dada, porque ¿quién da esta autoridad? La da Dios, y se la dio en ese momento a Pilatos. En ese momento había que cumplir el plan del Señor, y por eso dice, y como resultado de esto, Pilatos procuraba soltarle, porque él sabía que Jesús era inocente, pero los judíos gritaban diciendo, si sueltas a este, no eres amigo del César. Pero él podía verse, precisamente él tenía autoridad para soltar a Jesús, pero él tuvo miedo también de los hombres. Entonces Pilatos, cuando oyó estas palabras, sacó afuera a Jesús. Y bueno, ahí lo podrán leer a continuación, pero vamos a seguir en el tema que estamos para no desviarnos de que toda autoridad que recibe un hombre, pues nos ha dado del Señor. Aquí, como dice, no tenemos ninguna autoridad espiritual. Aquí está hablando de autoridad espiritual si Dios no la delega. Y la autoridad de Dios también la vemos sobre potestades espirituales que la ejercen a los que tienen fe para creer. Para creer. Hermana Vicky, si por favor me hicieras favor de volver a leer Mateo 28, 19 y 18 y 19, por favor, es la que acabamos de leer, pero estamos retomando el tema. Mateo. Sí, pues. Gracias. Voy. 28, ¿verdad? Sí, es la gran comisión nuevamente, Mateo 28, exactamente. 18, 19. La palabra dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como vemos, no tendríamos ninguna autoridad si Jesucristo no nos la hubiera dado y se la dio a su iglesia. ¿Para qué? Lo que acaba de leer la hermana, hasta el 19, que fue eso. Entonces, Dios también da, aquí dice, la autoridad de Dios sobre potestades espirituales. Es que es lo que Dios ha dado a su iglesia, porque estamos en guerra y es muy importante esta autoridad, si no, no la podríamos hacer esta labor que el Señor Jesús nos ha dado. Miren, esta preciosa tarea de evangelizar. Dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y después de hacer discípulos, Él nos está dando esta autoridad sobre las potestades y espirituales, porque en su nombre liberamos las personas son sanadas, como también se ve en Mateo 16, que también es la comisión, en Marcos 16, y hermana Vicky, por favor, Marcos 16, en donde dice la gran comisión, que es esta misma, Marcos 16, 15. Sí pasa. Ahí nos está enviando el Señor con la autoridad que vimos. Y en su nombre nos ha sido dada esa autoridad. La vemos, Marcos 16, del 16 al 18. Ajá, hasta el 18, por favor. Del 15 en adelante. Sí. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño,
sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Y aquí, ¿cómo vemos es esto? Que la autoridad sobre potestades espirituales las ejerce ¿quién? Los que tienen fe. Aquí lo vemos bien claro. Y dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea, ¿verdad? Pues si no, el que no tiene fe, ¿cómo va a tener autoridad espiritual? Y se ha bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales, miren, bueno, era este versículo el que quería, el 17. Y estas señales acompañarán otra vez a quienes, a los que han creído, a los que han creído, a los que tienen fe. Él ejerce, aquí como dice la autoridad sobre las potestades espirituales, la ejercen los que tienen fe. Si yo no tengo fe para echar fuera un demonio, ¿cómo lo voy a echar? A los que han creído en Jesús, en su nombre. Por eso les decimos a los espíritus inmundos, en el nombre de Jesús te vas. Y digo que si no obedecen, claro que se van, pero hay que tener fe. Entonces, por eso dice que estamos viendo que la autoridad de Dios no es en la autoridad del ministro, no es en la autoridad del pastor, del apóstol, es en la autoridad que le ha sido dada en el nombre de Jesús. Y son echados y expulsados los demonios. Y también dice aquí, y también que impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien, y estos sanarán. Entonces, otro de los principios bíblicos para hacer buen uso de la autoridad que Dios nos ha delegado es que no se tenga miedo para obedecer a Dios. Mire, no se puede hacer uso de esa autoridad cuando se tiene miedo por haber desobedecido a Dios. Esto fuimos lo que pasó. Adán tenía autoridad, ¿sí o no? Dios le había dado autoridad en el Edén, ¿verdad? ¿Y qué pasó en Génesis 3:10? Vemos que él ya tuvo miedo cuando desobedeció, fue un sentimiento que ni conocían, pero cuando pecaron fue el primer sentimiento que entró y pues ya no, como dice, no va a poder hacer uso bien de la autoridad por haber desobedecido a Dios. Ahí en Génesis 3:10, por favor, hermana, si me lo lees, por favor. Sí. La palabra dice así: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Amén. Ahí está, y tuvo miedo. Y Dios le había dado autoridad sobre, aquí lo vemos, si alguien la tiene esa cita, aquí miren, toda autoridad le dio el Señor sobre los animales. A Adán le dio autoridad autoridad. Se me fue el versículo que tenía, a ver si lo veo. Permítame un segundo, si alguien lo tiene antes. No, es para la autoridad que Dios le dio a Adán sobre los animales. Dice, y enseñoréense sobre el... Adán tenía eso, que Dios le había dado esa autoridad. Enseñó en los animales del campo. 26 paz por ahí. Ajá, sí, por favor, es ese, B2:26. Es que sí, es esa, 26 paz. 2:26. Génesis 2:26, ha de ser por ahí. 2:26, ajá. ¿Qué dice? Bueno, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreese en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Ahí está, Dios le había dado No, autoridad a Adán. Gracias, mi hermana. Pero él cuando pecó, ¿qué pasó de esa autoridad? No se puede hacer uso cuando se tiene miedo por haber desobedecido. Ahí en Génesis 3:10, como acaba de leer la hermana, ¿verdad? Eh, el Señor y qué le dice, es que tuve miedo, porque allá había desobedecido. Te oí en el huerto y tuve miedo, cuando antes ni siquiera lo conocía. Ellos caminaban con Dios ahí en el huerto. Entonces, no se puede hacer uso bien de la autoridad cuando se está desobedeciendo a Dios. Y también dicen Romanos 13, 3 y 4, por favor, si lo leemos. En Romanos 13, 13. en Romanos 13, 3 y 4, por favor. Sí, 13, es 3 donde. y Ajá, 4. exacto. Ajá. La palabra dice así, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Amén. Ay, ajá. 3 y Es el 4. 4 también, Ah, por favor. sí. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Amén, ahí lo estamos viendo, porque los gobernantes no son motivo de temor de los que tienen buena conducta. Si tú ves pasar una patrulla y tú no has hecho nada, pues ni te da miedo, ¿no? Pero una persona si ha robado o lleva un coche robado y ve una patrulla, pues le da miedo ahí, ¿verdad? Entonces aquí como dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de que hacen buena conducta, sino para el que hace el mal. Por eso dice, deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Entonces, eso, no se puede hacer buen uso de la autoridad cuando se tiene miedo por haber desobedecido a Dios. Y los que reconocen la autoridad pueden, o sea, una persona que está bajo autoridad y reconoce esa autoridad, él podrá ejercer autoridad sobre los otros. Pero si una persona está en rebeldía, otros tampoco se le van a sujetar a él. Y miren, aquí lo vemos muy claro. En Mateo 28, hermana Vicky, en Mateo 8, 9. Esto lo dijo un centurión. Perdón, voy para. Dice, lo que hay en tu hoja, ves esto, de los que reconocen Sí. autoridad, pueden ejercer autoridad sobre otros. Entonces, aquí La como palabra vemos, dice así, amén. perdón, No, está bien, porque dile. también ajá, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Amén. Amén. Entonces, fíjense, un centurión era un militar de carrera en el ejército, un centurión. En el ejército romano, un centurión tenía bajo su mando unos 100 soldados. Pero el centurión que le está hablando al Señor Jesús reconocía que él estaba bajo autoridad. Miren, vayamos tantito, un poco, vamos a ver ese pasaje un poquito más. Mateo 8, aquí, como lo vemos. Y este centurión tenía mucha fe y reconocía autoridad porque estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Miren, vamos a ver aquí, y por eso él se le sometían las personas a Mateo 8. Miren, la fe de un centurión. Y dice, y cuando entró Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole.
y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y miren, veamos la fe de este centurión y lo que él entendía bastante bien acerca de la autoridad. Y le dijo, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Él reconocía la autoridad espiritual que también tenía Jesús. Toda autoridad le ha sido dada a Jesús, en el cielo y en la tierra y en toda autoridad. Hasta los espíritus inmundos se le arrodillaban a Jesús. Ay, cuando el que estaba poseído, el endemoniado de Gadarena, cuando vio, ahí dice que se postró ante Jesús. Jesús, Hijo del hombre, o sea, pero se postraban, porque los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Y aquí dice, pero el centurión, volviendo al ejemplo del centurión, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Qué fe tenía este hombre, ¿verdad? Y porque yo también, y referente a lo que estamos viendo del tema, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo, y le digo a ve, el soldado no se pone ahí a negociar con el centurión. El soldado le da una orden y él ve y va. y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Eso es cuando hay autoridad. Y aquí dice, y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, bueno, aquí estamos en cuanto al tema de la autoridad, estamos viendo que es importante que si Dios nos ha dado autoridad, también nosotros nos tenemos que someter a las autoridades que Dios nos ha puesto. Y continuamos ahorita, miren aquí el tema. Como ven, este tema está muy hermoso, ¿verdad? Y ahorita vamos a algo más. Aquí como dice, entonces los que reconocen, como el centurión reconoció la autoridad de Jesús y él tenía gente a su mando, aquí como vemos puede ejercer autoridad sobre otros. Ese es el ejemplo. En este punto que vamos a ver ahora, nuestro Señor Jesucristo nos libró del pecado, la ley y la muerte. Y vamos a ver este punto tan importante. Miren, Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Una vez que ya hemos nacido de nuevo, que le hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús. Cuando le hemos dicho, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y solo por la fe en ti yo puedo tener salvación. Y yo te ruego en esta tarde que entres y mores en mi corazón. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Una vez que le hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús naciendo de nuevo, ya no tendremos más temor a la condenación, más hemos pasado de muerte a vida. Y aquí en Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese capítulo de Romanos 8, que está tremendo, si se fijan, ¿ay qué título tiene el capítulo, hermana Vicky? En Romanos. En el Romanos 8. El título del principio, ¿verdad? Sí, en el que empieza. Estos títulos los ponen para ayudarnos al estudio los eruditos que han traducido la Biblia. A ver qué dice, por favor. Viviendo en el Espíritu y paz. Ahí está, viviendo en el Espíritu. Así dice la Reina Valera 60. Pero la Biblia de las Américas también dice la vida en el Espíritu. Y Espíritu está con E mayúscula. Esto habla del Espíritu Santo.
Y ahora miren lo que dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, una vez que ya hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Esto habla de los que han nacido de nuevo. Los que no andan como conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y el Espíritu está con E mayúscula. Entonces dice, porque la ley del Espíritu, o sea, la ley de Dios, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, te ha libertado. Y es que esto que vamos a ver es muy importante, por favor, no nos distraigamos. Dice la ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que estamos viendo, que nuestro Señor Jesucristo nos libró del pecado, de la ley y de la muerte. Y miren, que todo esto que vayamos aprendiendo cada vez apreciemos más la salvación tan grande que nos ha dado el Señor Jesús y nos enamoremos cada vez más de nuestro Señor. Y miren lo que dice aquí, Cristo, Él quitó los decretos que nos eran contrarios, despojando a las potestades y exhibiéndolas públicamente. Miren, vean este capítulo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:13, dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, o sea, nuestro corazón no había sido circuncidado, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos eran adversos, y los ha quitado de en medio, clavándolos en la cruz. O sea que Dios ha borrado por completo el certificado de tu deuda y de la mía, de nuestros pecados. Estaban escritos en un acta. Y aquí dice que Dios ha borrado por completo el certificado de la deuda, de nuestros pecados, de tu deuda, de mi deuda. Y aquí como dice, anulándolo en decretos contra nosotros que eran adversos y los quitó de en medio. ¿Puedes leer en la Reina Valera 60 que dice de la 2:14? Hermana, Colosenses 2:14. 2:14, sí pasa. Dice, la palabra dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los... Sí, sigue. ¿Hasta ahí? Y despojando a los principados. Aquí dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Hasta amén. Ahí, mi hermana. Gracias, amén. Sí. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que Cristo, aquí el Señor Jesús, nos libró del pecado, de la ley de la muerte. Estamos viendo estos versículos que están tremendos. Y ahora, mientras preparaba este tema, de verdad, como estudié este tema, porque este versículo está tremendo. Miren, anuló. Es del griego exaleifu, que es frotar para borrar. Eliminó. Figurativamente, perdonar, enjuagar, anular, borrar. El acta de decreto tuya y mía la borró Señor Jesús clavándola en la cruz. Aquí lo dice. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos. Así es que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, pero esto es cuando hemos creído en Jesucristo, lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados.
La sangre de Jesús tiene poder para perdonar a todo aquel que confiesa sus pecados. Ahí lo dice en Primera de Juan, en 2:9, dice, porque Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí en estos versículos dice, Cristo tomó sobre sí la pena que nosotros merecíamos, la que tú y yo merecíamos. Y esto es la obra expiatoria de Cristo, anulando la condena y la maldición de la ley. Porque la palabra de Dios dice que al que falta un solo mandamiento de la ley, falló a toda la ley. ¿Y cuál es la paga? La muerte. De verdad que no podemos despreciar una salvación tan grande y seguir viviendo bajo nuestros deleites, modo de pensar, sino que ese modo de pensar de donde nos sacó el Señor, de esa vana manera de pensar, ya ir renovándonos día a día, tener una mente para, como dice ahí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento con la palabra. Y ya no podemos seguir, o sea, ya recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y seguir viviendo como vivíamos. Pues no, ya dimos el paso del bautismo y seguir viviendo como vivíamos, no. Estamos ya participando de la Santa Cena. No, pues hay que darle lugar al Señor Jesús que merece. Vemos este sacrificio tan grande. Y miren, qué glorioso es esto que continúa aquí. Dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas. Esta es otra versión de la Reina Valera Gómez. Dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros. O sea, tu manuscrito, el mío, allí está clavado, como en el caso, y es que en el antiguo, y cuando los romanos crucificaban a las personas, ellos, la lista de los delitos de las personas crucificadas eran clavadas en la cruz para que supieran cuáles eran los delitos por los que estaban siendo condenados. Y ahí tenemos un ejemplo claro, porque en Mateo 27:37, miren, por lo que dice que acusaban a Jesús por ser el Rey de Reyes. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y todavía querían quitar ese decreto, porque todavía los judíos dijo, miren, vayamos a ese capítulo tantito, así como que un poco más rápido, pero si Dios me lo permite, es que está tremendo eso, porque Jesús pagó por nuestros pecados, pero a lo que me estoy refiriendo aquí con ver esto es como el acta de los decretos de los que crucificaban, ahí los ponían. Un ejemplo pues, está el del Señor Jesús. Y miren, en 27:37, ¿y saben quién mandó a poner este decreto? Pilatos. Pilatos. A él le había sido dada autoridad, ¿no? Y esto está tremendo porque dejó callados. O sea, miren, aquí burlas contra Jesús, ya está en la cruz. Todo esto padeció Jesús por nosotros. Todo esto, ¿cómo olvidarlo? Y no darle el primer lugar en nuestras vidas, todavía seguirlo dejando para cuando haya tiempo. Y Jesús dejó todo para darte salvación y vida eterna, como a mí también. Y miren, cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y es el 34, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber el Señor Jesús. Y habiendo crucificado y habiéndole crucificado a Cristo, o sea, habiéndole crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes. Y sentados le custodiaban allí. Y miren, esto es lo que les dijo, clavó el acta de decreto el Señor Jesús, la tuya y la mía. Ahí lo dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, contra ti, contra mí. Aquí en el ejemplo, a ver si me estoy dando a entender, si alguien me dice, por favor, porque aquí dice, y se pusieron sobre la cabeza la acusación contra él. ¿Ven cómo ponían ahí esa acta de decretos del crucificado? Pero ¿cuál acta del Señor Jesús? Dice, este es Jesús, el Rey de los judíos.
Eso fue por lo que lo crucificaron. Y el Señor clavó en la cruz tu acta y la mía, para que tú y yo hoy tengamos libertad del pecado, de la ley, de la condenación eterna. Aquí como lo vimos, el pecado, la ley y la muerte. Y miren lo que dice aquí, y van a más, bueno, quiero ya un poquito, nada más para concretar aquí, porque esto sí es impactante de que dijo, entonces fueron crucificados con él dos de los ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero hay una en que dice, querían que Pilatos, no sé si es en este evangelio, que querían que Pilatos no pusiera ese letrero, sino que dijera, el que se dice ser rey de los judíos. Y Pilatos le dijo, lo que está escrito, escrito está. Y no lo movió. No sé, creo que es en otro evangelio donde dice, bueno, esto sí no, pues lo dice en otro evangelio, pero lo que sí, esta fue el acta de decreto. Este es el ejemplo aquí. Nada más déjenme ver si lo puedo sacar rápido ¿por qué? Porque ya lo que estaba escrito, porque todavía querían más los judíos de que, pues, que dijeran, el que se dice. No, no es el que se dice, es el que es, el que se dice, rey de los judíos. ¿Sí me estoy dando a entender? Alguien que me diga, por favor, si yo nada más me estoy explicando yo aquí. No, sí pasa. Está bien. Jesús, rey de los judíos, dice. El significador, el que se dice rey de los judíos. Aquí en Biblia. A ver si me saca el versículo. 19, sí, es en el de Juan. En el de Juan 19, hermana, si lo dice, por favor. En Juan 19, aquí lo tenemos. Voy. Y el 20, como dice 19 y 20, por favor. 20. La palabra dice así, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Qué tal? Para que no hubiera ningún problema. Ahí estaba, en esos idiomas. Y luego, cuando leyeron la inscripción donde fue crucificado, ¿qué dijeron? Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino el que él dijo. Fíjense nada más, o sea, algo que no era. ¿Cómo que él dijo? Aquí dice, yo soy rey de los judíos. Y Pilatos, pues le había sido de autoridad, dijo. Pilato respondió, lo que escrito está. ¿Cómo ven? Entonces Jesús fue crucificado por ser el rey de los judíos, no el que se decía, es porque él es el rey de los judíos. Aquí dice rey de los judíos. Como vemos esto, todo de la autoridad, ahorita estamos viendo de la autoridad espiritual. Y miren, continuando en Colosenses 2:15, dice, por medio de Cristo, dice, Dios venció a los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Les fue quitado todo poder y autoridad a esos espíritus, a los seres espirituales de maldad, y los humilló públicamente, llevándolos prisioneros en un desfile victorioso. Imagínense esto, una escena tremenda. Una especie de triunfo cósmico del Señor Jesús, y su posición final son
Los poderes del mal habían sido vencidos para siempre, para ser vistos por todos. Este es al Cristo que predicamos. El Señor Jesús venció todos los poderes de maldad. Entonces, como vemos, antes de que fuéramos salvos, fuimos esclavos de esa naturaleza pecaminosa. Pero ahora que hemos creído y Dios nos ha rescatado y pagó nuestra deuda, somos libres para vivir para Cristo, no para lo que queramos y seguir viviendo bajo lo que queremos. No nos congregamos, no leemos, no oramos, no diezmamos. Entonces, ¿dónde está la autoridad? Porque cuando lo recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos estamos sometiendo a su señorío, a su autoridad. No es para seguir viviendo como queremos. Y para eso nos dio el Espíritu Santo, que por la carne no lo vamos a hacer jamás. Y por eso es tan importante constantemente ser llenos del Espíritu Santo, donde brotó la iglesia en Hechos 2, que recibieron poder para hacerse testigos de Jesús. Esto es muy importante, la autoridad espiritual. Y entonces ahora, como dice en Romanos 6:14, el apóstol Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque con Cristo ya hemos sido juntamente sepultados cuando el bautizo, y para salir de las aguas, para salir a resurrección de vida y andar en novedad de vida. No viviendo, celebrando fiestas paganas, que la Navidad, que el Halloween, cosas que a Dios no le agradan. Que el altar de muertos, que el día de muertos, no. Y aquí como dice, porque por el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como dice en la palabra de traducción, la palabra de Dios para todos, dice, el pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor. Vivimos bajo la gracia de Dios. Y otra versión, la Biblia como en la Biblia, se me fue las siglas estas, la Biblia del lenguaje sencillo, aquí está la Biblia del lenguaje sencillo, dice, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Cualquier pecado, por más grande, si tú te arrepientes, la sangre de Cristo tiene poder, el poder del homosexualismo, del lesbianismo, todos los pecados. No hay poder más grande que la sangre de Jesús no nos pueda limpiar, y libertad de seguir viviendo bajo ese dominio de vicios. O sea, en Cristo hay libertad, y esa libertad no es para seguir haciendo lo que queremos, es aquí para servir al Señor. Y miren lo que dice, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios, al servicio de Dios, y es un privilegio servirlo. Y si no vienes a la iglesia, ¿cómo lo vas a servir? Hay muchas cosas que hacer, que el pastor no puede ser el hombre orquesta de la iglesia. Necesitamos unos de otros. Y ahorita vamos a seguir viendo un poquito más. Y miren lo que falta. Faltan los beneficios de reconocer autoridad. ¿Qué necesitaremos para reconocer autoridad? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué necesitaremos para reconocer la autoridad? ¿Qué se necesitará para reconocer la autoridad? Cuando tú reconoces una autoridad, es que... Obediencia. Obediencia, eso es muy bueno, hermana Clau. Si tú estás reconociendo autoridad, la vas a obedecer. Si estamos reconociendo al Señor Jesús, la tenemos que obedecer. Los beneficios de reconocer autoridad es que nos vamos a someter y va a venir la bendición de Dios. Y miren, y no recibiremos condenación.
Ahí en el libro de Romanos 13 dice sumisión a las autoridades. Estamos viendo que las autoridades puestas desde las clases pasadas hemos estado viendo que hay que someternos a toda autoridad espiritual y también a los que Dios ha puesto aquí en la tierra. Y aquí como dice, hermana Clau, por favor, ahí en la Reina Valera, ¿qué dice en Romanos 13:1? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí está. Los beneficios de que yo reconozca autoridad es que voy a recibir vida, porque aquí dice que los que no la reconocen van a recibir condenación, pero si yo la reconozco, pues voy a recibir vida. Pero ¿para qué se requiere para que yo reconozca esto? Humildad. ¿Y cómo nos cuesta? Por eso dice, someteos bajo la mano poderosa de Dios, que es los 5 ministerios. Ah, ¿qué quieren? ¿Que yo me someta a un otro hombre y juez igual que yo? Sí, porque Dios nos levantó para hermosear la novia, para prepararla. Y aquí, como dice, ¿qué se requiere? Humildad. Necesitamos ser humildes para reconocer autoridad. Reconocer la autoridad del pastor en donde te estás pastoreando, congregando. Y nosotros, los pastores y los líderes también, nos sometemos a la autoridad apostólica. Lo hemos estado viendo los 5 ministerios. Y esto, entonces, para que yo tenga autoridad, pues yo también me tengo que someter a la autoridad. Y para que entonces vaya unidad. Porque si todos van a hacer lo que quieran, no van a reconocer donde te estás congregando a la autoridad pastoral, pues no vas a recibir vida. Entonces es muy importante todo esto. También hay, cuando aquí como dice, otro beneficio de reconocer autoridad, y por el tiempo me estoy yendo un poquito más rápido. Miren, hay edificación cuando reconocemos autoridad. El reconocer autoridad a través de la obediencia, como bien lo dijo la hermana Clau, trae a nuestras vidas edificación, puesto que la Biblia dice que la autoridad no es para destrucción, sino para corrección. Es por eso que los pastores deben de, y los apóstoles, los profetas, el ministerio, los 5 ministerios, debemos de reconocer y primeramente la autoridad de Cristo, claro, la autoridad de Dios. Nos sometemos a eso, pero también a las autoridades espirituales que estamos viendo aquí, como lo acabo de mencionar. Y aquí el reconocer la autoridad a través de la obediencia trae a nuestras vidas edificación, puesto que la Biblia dice que la autoridad no es para destrucción, sino para corrección. Esto lo dice aquí en 2 Corintios 13:10, hermana Clau, si por favor lo puedes leer, en 2 Corintios 13:10, por favor. Amén, dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Aquí está bien claro lo que dice el apóstol Pablo. A él le había sido dada autoridad, al apóstol Pablo. Es al apóstol Pablo. Y aquí dice, porque por esta razón os escribo estas cosas, estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar con severidad según la autoridad que el Señor me dio. ¿Quién nos da la autoridad? Dios. Es Dios. Y si por Dios no nos ha sido dada, no tenemos autoridad. Y como Él dijo, entonces, los beneficios de reconocer esta autoridad, como estamos viendo, otro beneficio es la edificación, sino para la edificación y no para destrucción. Otro beneficio de reconocer la autoridad es que ahí va a haber paz.
Aquí dice en 1 Timoteo 2:1, dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por todos. Eso es otro beneficio de obedecer. Y dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir vidas tranquilas y sosegadas con toda piedad y dignidad. Así que el apóstol Pablo nos está exhortando a rogar y orar por todos los que están en autoridad, lo que nos permitirá vivir vidas tranquilas y sosegadas, porque Dios nos ha puesto como autoridad y es lo que hemos estado viendo toda la clase. Y ahorita ya no lo voy a repetir porque ya estamos acabando. Y como otro punto, y súper importantísimo como todo, ¿no? Pero aquí, en los beneficios de que yo reconozca autoridad que ha sido puesta por Dios, está que lo agradamos a Dios. Cuando tú y yo nos sometemos a nuestras autoridades por obediencia a Dios, Él nos permitirá vivir una vida tranquila y sosegada. Aquí lo vemos en este versículo. Hermana Vicky, si por favor lo lees, es 1 Timoteo 2:1 y 2, por favor. Voy, paz. Ahora sí que perdí el... No, perdón, no. Me sale. Es 1 de Pedro 2:13. Ya para terminar. Es 1 de Pedro 2:13. 2:13. Al 15, por favor. Dice, la palabra dice así, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Amén. ¿Y el 15? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Amén. Entonces aquí como vemos, el que reconozcamos la autoridad también humana que Dios ha puesto, tanto la espiritual como la humana, aquí dice cuando nos sometemos a nuestras autoridades por obediencia a Dios, estamos haciendo su voluntad, estamos haciendo la voluntad de Dios, pues estaremos dando testimonio de que Él está en control de todos nosotros. Dios tiene el control. Y aquí, como dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados, porque el castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien, y alabanza de los que hacen el bien, o sea, o a los gobernadores como enviados por él, o sea, por el Señor, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y ya llegamos aquí para terminar, y con lo que terminamos es una recopilación, resumen. Dice, como cristianos, Dios nos ha delegado autoridad como hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos esa autoridad que Dios nos ha delegado, la cual debemos ejercer conforme a su palabra. Ahí lo vemos, los padres tienen autoridad sobre los hijos, el esposo es la cabeza de la familia, los padres tienen autoridad sobre los hijos, pero todos los que Dios nos ha dado como resumen de toda la lección, que nos faltan muchas cosas más que ver, pero como toda la lección, no abusar de ella, no se debe de abusar en la autoridad que Dios nos ha dado, con propósitos mezquinos, o sea, solamente para mi bien, son intereses propios, para usarla mal, porque cuentas vamos a dar al Señor de toda autoridad que nos ha dado, cómo la usamos. Ahí ya lo vimos algunos ejemplos, pero sigue avanzando el tiempo. La autoridad es un camino de doble vía, puesto que en algún momento determinado ejercemos autoridad
O sea, es de doble vía, porque yo voy a ejercer autoridad, pero yo también me voy a someter a la autoridad que Dios ha levantado. Miren, entonces, la autoridad es un camino de doble vía, puesto que en algún momento determinado ejercemos autoridad. Pero también debemos reconocerla en aquellos ministros que Dios ha puesto al frente de su pueblo, pues así agradaremos al Señor y nos edificaremos mutuamente. Recordando la proclama, que es el año del deleite, ¿verdad? Edifiquémonos mutuamente, agradando a Dios para que Dios agrade en nosotros en este año del deleite. Le damos muchas gracias a Dios por esta palabra. Hemos llegado al final. Le doy las gracias a Dios por su preciosa palabra, rogando que haya sido de edificación para todo el que lo escuchó. Pero antes de terminar y también orar por todo esto, si hay alguna persona que nunca le ha abierto su corazón al Señor, hoy es el día, como lo veíamos, para llevar una vida guiada por el Espíritu. Pero primero hay que reconocer al Señor Jesús como el único Hijo de Dios, a través del cual tenemos redención y vida eterna y todos los beneficios que hemos estado hablando. Si tú eres esa persona que hoy reconoce que Jesús es el Señor, el único Hijo de Dios, no tardes en abrirle tu corazón si nunca lo has hecho. Y vamos a hacer una oración, como un día todos nosotros los que estamos aquí conectados la hicimos, nos guió. Es una oración de fe, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyésemos que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso vamos a orar. Padre, y di tu nombre si eres la persona que Dios ha estado llamando y aún no le has abierto tu corazón. Hoy es un día de gracia, está abierta esta puerta para recibir de su gracia. Y digámosle, Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Hijo de Dios, que moriste clavando el acta de decreto en la cruz del Calvario, mi acta de decretos, para que yo tenga goce de vida eterna. Muchas gracias, Señor. Tú me libraste de la condenación, de la ley de la muerte, y te levantaste de los muertos para mi justificación. Así hoy yo rindo mi corazón a ti, suplicándote que por tu sangre preciosa sean perdonados todos mis pecados. Y por la fe que tengo en ti, recibo ese perdón de pecados. Hoy te abro mi corazón, las puertas de mi corazón. Sé tú hoy el Señor y mi Salvador personal. Te lo suplico, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por oír mi oración y porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Gracias. Y todos juntos como hermanos, si hay alguna persona que también se desvió del camino, se ha enfriado, pero hoy ha vuelto, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor con todo nuestro ser que nos ayude para hacer su voluntad. Y si hemos fallado, nos perdone, guiados siempre por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, queremos hacer tu voluntad. Y te rogamos en este momento que, guiados siempre por tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes también a someternos a toda autoridad que tú has levantado para la edificación de tu cuerpo, de Cristo, Señor, y podamos llevar vidas quietas, reposadas, como acabamos de leer, Señor, sometiéndonos a nuestras autoridades y que no dejemos de interceder por ellas para poder llevar vidas piadosas en las ciudades donde nos has levantado, lugares, vidas piadosas conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén.
Muchas gracias, Padre, por tu inmenso y grande amor que nos tienes. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues hermanos, hemos llegado al final de la clase. Gracias por estar aquí y no te dejes de conectar el otro miércoles. Si no va a haber doctrina bíblica, porque si Dios lo permite, pues vamos a estar en el Retiro Internacional de Pastores de Guatemala, pero el lunes sí va a haber intercesión y el domingo también en forma presencial. Nada más el miércoles que viene, pues no va a haber clase, pero vamos a estar conectados, ¿verdad?, con el Retiro Internacional de Pastores para ser edificados. Pues le damos gracias a Dios por todo esto. El Señor Jesús les bendiga y entonces nos vemos para la próxima clase. Que el Señor Jesús les bendiga y tengan una noche bendecida. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén.